Bueno, buenas tardes entonces, bienvenidos a todos. Vamos a empezar a repasar los módulos del curso de gestión de emprendimiento. El módulo 1, que se llama Yo quiero emprender. El módulo 2, diseñando mi modelo de negocio, ¿cierto? El módulo 3, implementando mi negocio. Y el módulo 4, evaluando mi negocio. Las indicaciones son al terminar cada módulo, que es un resumen de todos los documentos que ustedes vieron en la plataforma, nos vamos a salir de la clase virtual del módulo 1 y vamos a pasar a la clase virtual del módulo 2 para que ustedes puedan unirse y les quede registrado, ¿cierto?, en su plataforma que se unieron a cada uno de los repasos y resúmenes de estos módulos que tenían en la plataforma. ¿Ya? Les doy la bienvenida. Entonces tenemos 15 conectados. Esperemos que en un ratito más se puedan unir más compañeros, ¿cierto? Vamos a empezar entonces. ¿Me pueden escuchar? No me logran escuchar algunos compañeros, por lo tanto voy a iniciar de nuevo la sesión. No los logro ni ver ni poder escuchar. No sé si ustedes me escuchan. Qué buenas tienes. Se cayó la plataforma. Ah, ya, sácale una foto. Ya, es que voy a tratar de volver a entrar. Ya, chao.
Ahí los vuelvo a ver a todos, ¿me pueden escuchar todos? ¿Pueden ver la presentación? Volví a entrar para los que no podían escuchar. Vamos a empezar entonces con el módulo 1. Ojalá alguno me pueda decir si se escucha o se ve la presentación, porque no tengo la interacción de ustedes, entonces no logro saber porque algunos me ponen que no escuchan nada. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el módulo 1. Perfecto. Gracias, Manuel. Con el módulo 1, con lo más importante, ¿cierto? La primera definición que tenemos que saber es que, ¿qué es emprender? ¿Ya? Emprender es tener una iniciativa, ¿cierto? Pero esta iniciativa, llevarla a la práctica, ¿ya? Tener una idea de negocio, pero poder llevarla a convertir en una empresa, ¿cierto? Y llevar a cabo la producción del bien o la prestación del servicio sin que esto quede con una mera intención, ¿cierto? Yo puedo tener una idea, pensar que la idea es buena, pero poder emprender significa que esa idea yo la voy a llegar a realizar, voy a hacer un negocio con esa idea, me voy a formalizar, ¿cierto? Y voy a llevar a cabo mi emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? También es otra de las definiciones que tenemos que tener clara en nuestro curso, es qué es un emprendedor. Entender qué es el emprendedor, hay muchas definiciones de qué es un emprendedor, pero en general se refiere a las personas que deciden comenzar su negocio propio e independiente, ¿cierto? Independizarme y poder tener yo mis ingresos de una manera independiente, ver una oportunidad, ¿cierto? Ver una necesidad de distintos clientes, una necesidad de mercado y yo aprovechar esa oportunidad y poder realizar, ¿cierto?, este negocio. En el módulo 1, estamos en el módulo 1 y cada vez que terminemos un módulo vamos a ir pasando a los distintos módulos. Ahora vamos a pasar a los factores externos que son importantes de evaluar antes de emprender, ¿cierto? Porque hay un montón de factores que yo tengo que pensar, no solamente tener una idea, pensar que esta idea es buena, sino que tenemos que ver y evaluar distintos factores que son factores externos, ¿cierto? Para poder ver si mi proyecto, mi negocio o mi idea es viable de desarrollar. Primero, hay distintos factores políticos que son súper importantes de yo tener en cuenta antes de poder emprender, ¿ya? Estos pueden afectar o beneficiar mi proyecto, ¿cierto? ¿Están relacionados con qué? ¿Con qué podrían estar relacionados? Con las políticas fiscales, por las normativas, ¿cierto? Por las regulaciones nacionales e internacionales, por todas las restricciones que existen desde el punto de vista legislativo, ¿cierto? Sobre el cumplimiento de contratos y cómo protegen a los consumidores, ¿cierto? Legislaciones en materias de empleo, la estabilidad política, ¿cierto? Porque tampoco yo puedo emprender si hay un caos, ¿cierto? Político, y en qué están, ¿cierto? Orientadas las políticas públicas de un determinado sector, ¿cierto? ¿Qué deberíamos preguntarnos nosotros en torno a los factores políticos que debemos evaluar, ¿cierto?, antes de empezar un emprendimiento? La primera pregunta es si hay nuevas leyes o regulaciones que son posibles, ¿cierto?, que se aprueben o tengan un impacto en nuestro sector, ¿ya? Por ejemplo, en el sector de la pesca, ustedes antes de emprender en un nuevo, ¿cierto?, producto o servicio, deberían estar, ¿cierto?, viendo qué pasa con las leyes, con las regulaciones vigentes, si estas leyes van a cambiar, cómo se impulsan, ¿cierto?, los cambios de distintas políticas públicas en el sector en el cual hoy día, ¿cierto?, estamos nosotros. Los cambios presupuestarios que pueden esperarse, ¿cierto?, como restricción de una situación fiscal, ¿cierto?, de un Estado. ¿Qué significa esto? Que podríamos estar pasando por recesiones, ¿cierto?, que van a debilitar el sector donde yo quiero hacer un emprendimiento, y también eso es un aspecto, un factor externo que nosotros debemos siempre analizar, ¿ya?
Otro de los factores muy importantes de analizar cuando yo quiero emprender son los factores económicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo importante en estos factores? Por ejemplo, las tasas de interés. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, en mi emprendimiento tengo que pedir un crédito y estamos en una etapa, ¿cierto?, económica en nuestro país donde las tasas de interés son altísimas, tengo que analizarlo y no podría emprender, ¿cierto? En estos momentos, por ejemplo, las tasas de crédito están muy bajas para darles oportunidad a todas las empresas, a todos los emprendedores, ¿cierto?, de poder levantarse después del estallido social y después de esta pandemia. Por lo tanto, hoy día tendríamos un factor económico, ¿cierto?, a nuestro favor, ¿ya? Por ejemplo, otro factor económico que deberíamos siempre visualizar es cómo afectan a las tendencias o a la adquisición de bienes o servicios del sector, ¿cierto? Porque en distintas temporadas, ¿cierto? Nuestros insumos pueden estar muy caros y costos versus beneficios me van a hacer analizar, ¿cierto? Que hoy día no es el momento para yo poder emprender. Los factores sociales. ¿Qué son los factores sociales que nosotros tenemos que tener claros y que tenemos que tener en cuenta y analizar en el momento que yo tengo esta idea, ¿cierto?, de este producto, de este servicio que yo quiero poner en el mercado, que yo quiero vender, que yo quiero comercializar, ¿cierto? Algunos de estos aspectos son, por ejemplo, la movilidad laboral, la movilidad social, los cambios en el estilo de vida, los cambios, por ejemplo, en las nuevas tendencias que hoy día existen. Por ejemplo, las nuevas tendencias alimenticias. Ustedes saben que hoy día hay un montón de tendencias en términos de alimentos porque hay muchas personas que se les han descubierto estos problemas de celíacos, otros que son vegetarianos, otros que son veganos, ¿cierto? Y esas son tendencias sociales, ¿cierto?, que van a limitar la venta de mi producto o de mi servicio porque va a haber menos, ¿cierto? Dependiendo de la tendencia, van a haber menos clientes a los cuales yo voy a satisfacer con este producto. ¿A qué se refieren los factores tecnológicos? Son muy importantes los factores tecnológicos hoy día, ¿cierto? Porque yo tengo que saber el costo de la tecnología que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene en nuestro sector el uso de Internet en celulares y en dispositivos móviles? Esto para muchos sectores es relevante, ya que hoy día muchas de las ventas de nuestros productos y servicios se hace a través de Internet, a través de las páginas web y a través de las redes sociales. Por lo tanto, esto es muy importante de evaluar como un factor importante antes de yo poder emprender. Otra de los puntos importantes en términos de tecnología es ver qué tengo que invertir yo como nueva tecnología en mi emprendimiento, ¿cierto? Si esta tecnología es cara, si esta tecnología es accesible, ¿cierto? Todos estos factores yo los debo tener muy claros en el momento que yo quiera emprender. Hay otros factores que son importantísimos que tienen que ver con los factores medioambientales, ¿ya? Por ejemplo, la contaminación de los mares por los derrames de petróleo, ¿cierto? Los desechos, las energías, ¿cierto? La contaminación acústica que puede generar, por ejemplo, la extracción de mis productos. Hay muchos factores ambientales que hoy día se están viendo, ¿cierto?, regulados. Y hay muchos beneficios que tienen también y que nosotros debemos analizar en términos de los factores externos, que ya lo hemos visto en otras clases, ¿cierto?, con otros compañeros, que es muy importante ahora todas las tendencias que hay en favor, ¿cierto?, de mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático, ¿cierto? Como yo les contaba ayer, nosotros en Chile producimos el 0,02% de los gases invernaderos de todo el mundo, ¿cierto? De la contaminación que se produce en todo el mundo. Eso es muy bajo, ¿cierto? Pero somos uno de los 9 países que tiene los efectos más dañinos del cambio climático, ¿ya? En términos de sequía, en términos de las corrientes que nos tiran toda la basura del hemisferio norte, de los países que más contaminan en el mundo, estos desechos se vienen a nuestros mares, ¿cierto? Y también producen que hayan sequía, ¿cierto? Y un montón de otras limitaciones que nos afectan como país y que a largo plazo nos van a seguir afectando, ¿cierto?
Esto es muy importante. ¿Qué hay en políticas públicas en términos de estos factores externos, sobre todo de los medioambientales? ¿Ya? Hoy día hay muchos programas gubernamentales que están incentivando a todos los sectores económicos, a todas las industrias, ¿ya? A que puedan invertir o puedan crear o idear distintas soluciones para sus desechos, ¿cierto? Esto lo hemos visto, yo le he dado énfasis porque es muy importante, además de nosotros poder emprender con un producto secundario al que nosotros hoy día estamos comercializando. ¿Por qué? Porque muchas industrias, ¿cierto?, se están ocupando, ¿cierto?, o están necesitando los desechos, sobre todo los desechos, por ejemplo, de los pescados, los desechos de los crustáceos, todos los desechos que vienen, ¿cierto?, secundarios a nuestros productos. Eso es importante. Yo les contaba, por ejemplo, que los crustáceos tienen un desecho que es una sustancia, ¿cierto?, que se llama la quitina. Y esa la están utilizando en distintos productos farmacéuticos y cosméticos. Por lo tanto, ahí yo los invito a que ustedes puedan interiorizarse, ¿cierto? Y puedan ver dónde están los contactos, ¿cierto? Para ustedes proveer con sus desechos, ¿cierto? Poder reciclarlos y poder reutilizarlos en otras industrias. No significa que ustedes tienen que tener una fábrica, ¿cierto? Y ustedes hacen los productos los productos que favorecen al medio ambiente, ¿cierto? Pero sí como una producción secundaria, ¿cierto? Tener el acopio de estos productos y saber dónde entregarlos, porque esas personas que están hoy día creando estos productos farmacéuticos, ¿cierto? Y cosméticos, los utilizan para distintos productos y compran además estos desechos que son secundarios, ¿cierto?, a los productos primarios. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguno quiere participar? Don Gabriel, Giannini, Heriberto, ¿alguno de ustedes quiere participar? ¿Quiere comentarme algo acerca de esta primera parte? Cristian, ¿me puedes escuchar? Perfecto. Si no hay dudas, podemos entonces pasar al resumen del módulo 2, salirnos de esta clase, ¿cierto?, para poder entrar al módulo 2, a la clase virtual del módulo 2. Deben salir de esta clase y entrar a la plataforma, ¿cierto?, retroceder en la plataforma y entrar al módulo 2. Yo voy a cargar la presentación del módulo 2 y vamos a poder seguir, ¿cierto?, con el repaso, con el resumen de cada uno de los módulos. Niñitas, por favor, me cierran la puerta. Sofía. Estoy haciendo clases, ¿me puedes cerrar la puerta, callarte y callar al perro? Gracias, te lo agradezco mucho. Lleva tu celular, no lo necesito.
Ya estamos entonces todos en la clase virtual del módulo 2. Tenemos 6 compañeros conectados. Vamos a dar 2 minutitos para que se puedan conectar los demás y así puedan tener todas sus clases, ¿cierto?, activadas en la plataforma. ¿Ninguno de ustedes puede activar su micrófono? Tenemos 7 compañeros conectados. Les vamos a dar unos minutitos para que ellos se puedan incorporar al módulo 2. Ya tenemos 8 compañeros. Está don Ángel, don Cristian, el Mundo. Esperemos que se conecten los 18 que estaban, ¿cierto?, en el módulo 1. Para empezar a hacer nuestra clase, ¿ya? El módulo 2 se llama Diseñando mi negocio, qué quiero hacer y hacer, ¿cierto? Cristian, ¿me puede escuchar? ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, le cuento, yo estaba en el módulo 3 y no pasaba nada, se supone que hoy día tocaba el 3 y lo encuentro en el número 2. Ah, don Cristian, lo que pasa es que la otra profesora del otro grupo, porque este grupo tiene varias profesoras, ella empezaba en el grupo ¿Ya? 3, ¿ya? Ah, ya. Nosotros, como a algunos les costaba tanto conectarse, yo empecé de nuevo con él, igual que ayer, con todos los módulos juntos y vamos a ver todos los módulos para que les queden el ticket en cada uno de sus módulos. Ya hicimos el módulo 1, ahora vamos a ir al módulo 2. Es un repaso de todas la información que ustedes tienen en sus módulos. Ayer un compañero me decía que me había extendido mucho, entonces voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entiendo que ustedes están cansados, ¿cierto? Así que voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. ¿Ya? Tenemos 9 Oca, sí, yo estuve conectado como 40 minutos y después ya me desconecté ya porque después estaban haciendo preguntas más personales, así que después ya me salí. Ah, don Cristian, pero yo puse ahí en el chat que mi grupo empezaba a las 7, que íbamos a pasar los 4 módulos. Ahí se produjo una información que teníamos que haber dado, quizás. Como son distintas profesoras. Sí, pues ya en el otro módulo habían 6 personas conectados. Sí, yo estaba Y esperando ahí qué pasaba. Teníamos 23 nosotros conectadas y ahora hay 8 nada más. Voy a empezar la clase entonces, por el respeto al tiempo Oca, de adelante. compañera. Ya, perfecto. ¿Por qué es tan importante el módulo de
el módulo 2, porque en el módulo 2 nosotros vamos a ver el modelo de negocio, ¿ya? ¿Qué es el modelo de negocio? En que nosotros vamos a aprender a hacer nuestra primera derivada de nuestro proyecto, ¿cierto? El modelo donde nosotros vamos a ver cuál es la oportunidad que tenemos, ¿cierto? La necesidad del mercado y la oportunidad para poder innovar en nuestro producto o en nuestro servicio. ¿Ya? Esto para mí es el módulo más importante. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es la herramienta que vamos a usar, ¿cierto?, para reflejar toda la planificación que realiza un emprendedor, un empresario, un negocio para entender cómo este proyecto va a poder generar sus ingresos, ¿cierto? Para evaluar, ¿cierto? Y analizar si mi proyecto es viable o no es viable, ¿cierto? Ya vimos en el módulo 1 que teníamos que analizar y evaluar todas las externalidades y los factores externos a nuestro proyecto, ¿ya? Vimos que teníamos que evaluar los factores económicos, los tecnológicos, los sociales y los medioambientales para yo poder decidir si efectivamente, ¿cierto?, yo tengo o no tengo que emprender y si mi proyecto es viable comercialmente, porque eso nos interesa, ¿cierto? No somos una fundación, ¿cierto? Nosotros somos, los emprendimientos necesitan un retorno, ¿cierto? De caja, ¿cierto? De dinero para ser rentable. Necesitamos que sea rentable, ¿ya? Este modelo de negocio considera aspectos claves del negocio, los objetivos más importantes de nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor, ¿qué es? Nuestro producto o nuestro servicio. ¿Por qué necesitamos este modelo de negocio? Porque tenemos que pensar, ¿no es cierto?, y desarrollar este modelo antes de yo poder lanzar mi idea y ponerme a producir esta idea, ¿cierto? El mercado es lo más importante y es lo más que nosotros tenemos que evaluar el mercado antes de evaluar el producto o el servicio, ¿ya? Primero, ¿qué le vamos a ofrecer a este mercado? El mercado ya lo vimos, ¿cierto? El mercado son el conjunto de clientes, ¿ya? Todo el conjunto de cliente objetivo, ¿cierto? Le vamos a llamar nuestro mercado, ¿ya? También tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, a quién se lo vamos a vender, cómo se lo vamos a vender y de qué forma vamos a generar nuestros ingresos, ¿ya? Tenemos que tener todos estos puntos claros para saber cuánto nos cuesta venderlo, cuánto nos cuesta llevar nuestro producto al cliente final, ¿cierto? Tenemos que tener claro cómo vamos a hacer, si tenemos que procesar este producto o qué definiciones va a tener nuestro servicio, ¿ya? Por eso es tan importante el modelo de negocios. Por ejemplo, pensemos, si nosotros queremos construir un estante, ¿cierto? Sin saber qué queremos guardar en él, ¿cierto? Ni para quién es este estante. Llegamos y construimos un estante. Y cuando ya lo tenemos terminado, nos damos cuenta que no nos sirve, ¿ya? Que lo que yo quería guardar ahí no cabe ahí, ¿cierto? Entonces ese momento ya es muy tarde y muy costoso porque yo ya invertí tiempo, invertí en materiales, ¿cierto? En herramientas y en madera para hacer este mueble y ya lo tengo hecho, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hubiese hecho un modelo de negocios, yo hubiese podido anticipar que esto iba a pasar, ¿ya? Hay un término que se usa mucho entre los emprendedores, los que están innovando, que es fallar rápido y fallar barato, ¿cierto? Fallar rápido significa que yo a través de mis análisis, ¿cierto?, de factores externos, de factores internos en mi organización, yo voy a poder decidir si hago o no el proyecto. No voy a tener que hacer una mega inversión en tiempo y en recursos para darme cuenta, ¿cierto?, que este proyecto no es viable, ni comercialmente ni técnicamente, ¿ya? ¿Les queda claro? ¿Quieren hacer una consulta? Cuando ustedes quieran pueden activar el micrófono, ¿cierto? Y hacer sus consultas. El modelo de negocio que vamos a ver nosotros hoy día es el modelo de negocios Canva o lienzo del modelo de negocio, ¿cierto? Es el modelo
más gráfico y más fácil para nosotros empezar a dibujar nuestro negocio y a dibujar nuestro emprendimiento, ¿cierto? Es una manera fácil que nosotros tenemos para describir y explicar en estos 9 módulos que tiene este modelo de negocio y que cubren nuestras principales áreas, ¿cierto? Los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera o la viabilidad comercial, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver nuestro primer módulo o bloque de construcción que le llamamos del modelo de negocios Canva. Les voy a mostrar primero un dibujo que es el que nos muestra, ¿cierto? Lo logran. Ahí sí. El dibujo, ¿cierto? Del primer módulo que es el más importante, ¿cierto? El bloque de clientes, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que definir el distinto grupo de organizaciones, de personas que nosotros como emprendedores queremos llegar a venderle nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Lo que hablábamos antes, un conjunto de estas personas va a definir el mercado al cual yo quiero llevar. ¿Qué distintos mercados hay? Hay mercados masivos, mercados de nicho, hay mercados de segmentos específicos, de segmentos diversificados. ¿Qué significan estas palabras medias rebuscadas, cierto? Los mercados masivos nosotros le llamamos cuando son muchas personas que quieren un producto y que el producto es commodity, como le llamamos. ¿Qué significa commodity? Que es un producto sin valor agregado, ¿ya? Y que llega a muchas personas, ¿cierto? No es un mercado de nicho que le llamamos, es cuando es un mercado sofisticado, ¿cierto? Es un mercado que es muy reducido, pero que está dispuesto, en general, a pagar mucho más por este producto, ¿ya? Los segmentos específicos, por ejemplo, serían, en términos alimenticios, sería, por ejemplo, el segmento de los celíacos o de los vegetarianos, ¿cierto? Eso sería un segmento específico, ¿ya? Y los diversificados son segmentos que son distintos en cada uno de los mercados, ¿ya? Los clientes son lo más importante, como yo les decía, en el modelo de negocio, ¿ya? Yo tengo que crear mi producto o tengo que agregarle valor a mi producto o a mi servicio dependiendo de los clientes, del segmento que yo elijo para vender mi producto o mi servicio, ¿ya? Hay que realizar lo más importante es realizar un análisis sobre estas personas, ¿cierto? Que conforman este segmento de clientes, ¿ya? Definirlo y diseñar todo en torno a estas personas, ¿cierto? Que son mi definición de clientes, ¿cierto? O de mercado. El segundo punto, que es muy importante, es la propuesta de valor. La propuesta de valor que está en ese módulo, ¿cierto? En el módulo central de mi modelo de negocio, de mi dibujo de modelo de negocio, lo más importante es cómo yo puedo agregarle valor a este producto o a este servicio. ¿Ya? Para no vender un producto commodity, ¿cierto? Porque si vendimos un producto commodity que todos lo venden, entro a competir, ¿cierto? Con muchos competidores y entro a competir por precio, ¿cierto? Y siempre los más grandes me van a comer, ¿cierto? Por lo tanto, es importante nosotros poderle dar un valor agregado a nuestro producto, ¿cierto? Nos contaba la otra vez el compañero Fernando, no sé si está ahora en este grupo, que él quería darle valor a su producto, a su pescado en este caso, poder filetearlo, ¿cierto? Y no venderlo ya como un producto sacado del bote, ¿cierto? Esto es muy importante porque van a llegar a otro tipo de segmento, ¿cierto? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que comen mucho pescado, pero que no tienen idea cómo poder filetearlo, ¿cierto? Yo no podría comprar un pescado y sacarle las escamas, ¿cierto? Y poder filetearlo. Entonces, hay muchos segmentos que sí, efectivamente, come pescado, pero lo requiere
fileteado, ¿cierto? Entonces, otro segmento al cual le vamos a vender, ¿cierto? Por lo tanto, yo le agregué un valor a mi producto, ese producto va a ser más caro y va a llegar a otro segmento de mercado, ¿cierto? Que está dispuesto a pagar por ese tipo de producto, ¿cierto? Yo no estoy dispuesta a pagar menos porque no sé hacerlo, ¿cierto? No tengo las herramientas ni las capacidades para poder hacerlo. Entonces, sí estoy dispuesta a pagar más, como muchas personas, por un producto que sea directo a la olla, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tengo que ver yo en mi propuesta de valor? Tengo que ver todos los factores que me hagan poder innovar, ¿cierto? Darle nuevos atributos a este producto. Yo puedo vender el mismo producto, pero de distintas formas, ¿cierto? Y eso le va a dar un atributo distinto, ¿ya? Y le va a dar otro precio, ¿cierto? Por ejemplo, la accesibilidad que yo les contaba para tener este producto, el diseño, hasta el diseño del envase de los productos es un valor agregado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, puedo vender esto en un sistema congelado, en un sistema de ahumado o en un sistema, ¿cierto?, sellado al vacío, yo le voy a estar dando valor al mismo producto, pero voy a poder llegar, ¿cierto?, a distintos segmentos de mercado. Esto es lo más importante y es donde yo voy a poder innovar, ¿cierto? Innovar, hacer cosas nuevas con el mismo producto, hacer cosas nuevas. Y además poner aquí la gama de productos que yo tengo, ¿cierto? Porque a lo mejor hoy día estoy focalizada en un producto, pero a lo mejor el mercado está consumiendo mucho más otro producto que está dentro de los productos que yo pudiese extraer, ¿cierto?, del mar. ¿Ya? ¿Queda claro? Vamos a pasar al módulo de construcción, ¿cierto? 3 de nuestro modelo de negocios Canvas, que ustedes pueden ver ahí en la presentación, ese camioncito, ¿cierto? Que nos grafica cómo nosotros llevamos nuestro producto, nuestro servicio, que ya tiene una propuesta de valor, que ya tiene una innovación, cómo nosotros somos capaces de llevarlo o de comunicarnos, ¿cierto?, con el cliente final, con nuestro mercado, con nuestro segmento que nosotros ya en el módulo 1 definimos, ¿cierto? Ya lo tenemos listo y ahora cómo nosotros nos comunicamos con este segmento de clientes para entregarle nuestra propuesta de valor. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esto? Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer mis ventas? ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Lo voy a hacer a través de una página web? Tengo tiendas propias para poder distribuirlo. Tengo distintos distribuidores, ¿cierto? Voy a dejar mi producto en concesión, ¿cierto? Voy a venderlo a través de publicidad masiva en distintos canales. Eso es lo que yo tengo que evaluar para poder llegar, ¿cierto?, a más consumidores. Eso es lo más importante del módulo 3 de los canales de comercialización, ¿cierto?, de nuestra propuesta de valor y cómo llegamos nosotros a nuestro cliente final. El cuarto punto, ¿cierto? El cuarto módulo que ustedes ven ahí graficado con un corazón, ¿cierto? Es cómo yo me relaciono con los clientes, ¿ya? ¿Cómo establezco yo una relación con estos clientes? ¿Qué vínculo creamos? ¿Cómo nosotros, ustedes han escuchado seguramente la palabra de fidelizar, cómo fidelizamos a ese consumidor final, ¿cierto? Porque yo no quiero que ese consumidor me compre una sola vez, ¿cierto? Queremos que me compre muchas veces, ¿cierto? Y eso se llama fidelizarlo, comunicarme con ellos, formar una relación con este cliente, ¿ya? Eso puede ser si yo lo atiendo individualmente, si mi asistencia es personalizada, puede ser que sea un autoservicio, ¿cierto? Cómo yo me comunico en la entrega de este producto, por ejemplo, un autoservicio. Si yo voy a un servicentro y entro y saco de los prontos, ¿no es cierto?, una bebida, etcétera, ahí yo no tengo una atención personalizada porque es autoservicio, ¿cierto? Las personas no se fidelizan porque están ahí sacando productos por la marca. Distinto a nosotros, si estamos creando, ¿cierto?, una propuesta de valor
para nuestro producto, es cómo nos relacionamos, ¿cierto? A través de hacer comunidades con nuestros clientes. Por ejemplo, hoy día las comunidades más importantes para hacer relaciones con los clientes son las redes sociales. ¿Ya? Las redes sociales hoy día no se usan solamente para yo poner fotos de mis amigos, ¿cierto? Comunicarme con mis amigos, hacer comentarios. Hoy día las redes sociales, los emprendedores lo utilizan para relacionarse con sus clientes, ¿ya? Para poder tener las encuestas de satisfacción de ellos, ¿cierto? Y poder ir mejorando nuestro producto a través de la relación con mis clientes, ¿cierto? A ver si ellos están satisfechos con mi producto y cómo yo puedo, ¿cierto? Ir mejorando este producto a través del feedback o de lo que nos cuenta cada uno de nuestros clientes. El módulo 5, ¿cierto? Es el flujo de ingresos, ¿ya? Es uno de los más importantes, ¿ya? Porque aquí tenemos que definir nosotros el precio de nuestro producto, ¿cierto? Si el precio no coincide con lo que el cliente está dispuesto a pagar, entonces yo no podría hacer mi emprendimiento, ¿cierto? Si a mí me sale más caro, ¿cierto? En términos de la operación, de la producción, de la logística, de la distribución, me sale más caro el producto de lo que me quiere pagar el mercado, entonces no podría hacer, ¿cierto? Este emprendimiento, ¿ya? Y es una manera de darnos cuenta, ¿cierto? Cuánto está dispuesto las personas a pagar por esta propuesta de valor, ¿ya? Esto es muy importante, el mecanismo de fijación de precios, y también es muy importante cuando yo tengo muchos productos, ¿cierto? En lo que le llamamos nosotros la contribución de valor y de precio por producto, porque a veces nosotros ponemos todas nuestras energías, ¿cierto? En un producto, por ejemplo ustedes en la jaiba, no sé, pero a lo mejor el margen que me deja la jaiba versus el margen que me deja el erizo y versus los clientes que son que están dispuestos a pagarme mucho más por el erizo, yo debería focalizarme, ¿cierto?, a tener clientes cautivos para un producto como es el erizo y no, ¿cierto?, en productos que el margen que me deja es muy pequeño, ¿ya? ¿Hay alguna consulta? Seguimos entonces. El módulo 6, como lo vemos dibujado, ¿cierto? En el esquema, son definir los recursos claves. ¿Qué significa definir los recursos claves? Aquí tenemos que describir los elementos más importantes que se requieren para que nuestro negocio funcione, ¿ya? Nosotros, ¿qué necesitamos para generar, ¿cierto?, esta propuesta de valor y hacerla llegar al cliente? ¿Ya? Y a relacionarnos con el cliente y a generar ingresos. Para todo esto nosotros necesitamos recursos, ¿cierto? Y hay unos recursos que son claves, que no los podemos reemplazar, ¿cierto? Por ejemplo, los recursos humanos. Ya nosotros tenemos que tener, por ejemplo, para salir a pescar, una tripulación, ¿cierto? No podemos prescindir de la tripulación para salir a pescar. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre los recursos humanos, los recursos clave. Siempre tenemos también que tener alguien que nos vea, ¿cierto?, el tema comercial y que nos vea las cuentas. Esos recursos humanos son, ¿cierto?, irreemplazables y yo tengo que tenerlos identificados. Por ejemplo, la infraestructura, las bodegas, si nosotros tenemos que almacenar distintos productos, ¿cierto? La maquinaria, ¿cierto?, que tenemos que tener, los equipos, que son los recursos en términos de patentes que necesitamos o de derechos de uso o de pagar licencias por algún cierto producto que necesitemos para fabricar o para procesar o que esté dentro de la cadena de valor de nuestro emprendimiento. ¿Ya? Estos son los recursos clave y nosotros tenemos que tenerlos identificados claramente antes de poder, ¿cierto?, emprender. Otro punto importante son las actividades claves. ¿Ya? Las actividades claves de nuestro modelo de negocio describen las acciones más importantes que se requieren para que este modelo de negocio funcione. ¿Ya?
Y ahí las vemos en nuestro bloque, ¿cierto? En nuestro séptimo bloque que está ahí arribita de los recursos clave, es entonces todas las acciones críticas que debemos realizar para operar de manera exitosa, ¿ya? ¿Cómo podemos resolver nosotros nuestros problemas? ¿Cómo nosotros definimos bien nuestra producción, ¿cierto? El diseño, por ejemplo, del envase de nuestros productos, ¿cierto? Se los vamos a envasar. El entrenamiento de los recursos humanos, cómo nosotros capacitamos y entrenamos en actividades específicas, ¿cierto? A las personas que trabajan con nosotros, ¿ya? Estas actividades son necesarias para que nosotros creemos y ofrezcamos este producto, ¿cierto?, a los clientes, ¿ya? Y alcanzar estos mercados que ya definimos, ¿ya? El bloque número 8, ¿cierto?, del modelo de negocio es la red de alianzas estratégicas que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Para mí, uno de los puntos más importantes son las alianzas estratégicas, ¿cierto? Que es el módulo, ¿cierto?, 8 de este rompecabezas del modelo de negocio, ¿ya? ¿Qué hacemos con estas alianzas estratégicas? Nosotros deberíamos reducir y optimizar las economías de escala. Me explico qué son las economías de escala. Por ejemplo, si ustedes, cada uno compra por separado algún producto, algún proveedor, les va a salir mucho más caro que si ustedes se asocian y pueden comprar a un precio más bajo, ¿cierto?, estos productos al comprarlos por mayor, ¿ya? Si están en el mismo sector, deberían ustedes poder asociarse, ¿cierto?, para ser proveedores y poder, ¿cierto?, exigir precios más bajos por los insumos que necesitan ustedes para poder operar, ¿cierto? ¿Qué otra alianza estratégica o red de partners, como nos la llama este modelo de negocio, deberíamos nosotros estar mirando? Las cadenas de distribución, ¿cierto? Cómo nosotros hacemos redes para llegar a otros mercados, ¿cierto? Lo que veíamos, cómo nosotros poder golpear las puertas para ser proveedores, por ejemplo, de Walmart, o para ser proveedores de Jumbo, o para ser proveedores de mercados más pequeños, ¿cierto? O cómo poder llegar a estos consumidores. Nosotros necesitamos redes, ¿cierto? Y estas redes pueden ser redes virtuales, ¿cierto? Pero la idea de esto es cómo nosotros hacemos estas alianzas que son críticas y que hay que concretar para el modelo, para que este modelo sea exitoso, ¿cierto? A lo mejor tenemos que hacer redes y mesas de negociaciones, ¿cierto?, para mejorar nuestras capacidades o nuestra situación hoy día, para poder mejorarla, ¿cierto? Es muy importante hacer estas redes, estas alianzas y estas redes de personas importantes, ¿cierto?, que nos van a ayudar a nosotros poder crecer en nuestro emprendimiento. El último bloque del modelo de negocios Canva es la estructura de los costos, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos más relevantes para yo poder producir, para poder vender, ¿cierto?, para poder relacionarme con el cliente, para poder llevar mi producto al cliente final, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de los costos, ¿cierto? ¿Cuánto me valen todas estas, ¿cierto?, estas actividades claves que yo tenía definidas, ¿cierto? Todos estos recursos claves tienen un precio, ¿cierto? Porque yo puedo innovar en mi producto, puedo hacer un producto más sofisticado, ¿cierto?, para llegar a nuevos clientes, pero eso todo tiene un costo, ¿cierto? Si yo no quiero vender mi pescado, ¿cierto?, procesado, va a tener un costo de una planta, un costo del transporte para hacerlo llegar al consumidor final, un costo de almacenaje, ¿cierto?, un costo de infraestructura, y todos esos costos yo los debo tener definidos antes de iniciar cualquier negocio, y estos costos tienen que ser por debajo, ¿cierto?, de nuestros ingresos. No pueden ser nunca más altos de nuestros ingresos, ¿cierto? Por eso está al lado de esta máquina registradora que, ¿cierto?, es los ingresos de nuestro negocio, ¿ya? Estos costos pueden ser desde el agua, la luz, los arriendos,
ya lo dijimos, del bodegaje, de la infraestructura, de la benzina, ¿cierto? De lo que le pagamos a los empleados del emprendimiento, del negocio, ¿cierto? Del contador, que es muy importante cuando yo me formalizo, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante, ¿ya? Este es el modelo de negocios Canva, ¿ya? Este modelo se utiliza porque es el más gráfico, ¿cierto? Para nosotros poder visualizar nuestro negocio, poder tenerlo claro, ¿cierto? En general, ahí tienen el dibujo, ¿cierto? De qué significa cada uno de los bloques, y la idea de estos bloques es después nosotros poder hacer un lienzo, ¿cierto? Nosotros hacemos ejercicios con todos los emprendedores para poder mentalmente, ¿cierto? Visualmente pasar estos 9 bloques, ¿cierto? A una cartulina donde nosotros vamos a escribir y vamos a especificar cada uno de estos puntos para nuestro modelo de negocio, ¿ya? Yo les hice llegar el lienzo hace un tiempo al WhatsApp. Este es el lienzo. En general, nosotros debiésemos poder llenar este lienzo con las características de nuestro emprendimiento que nos permita, ¿cierto?, sacar las cuentas si este negocio es rentable, no es rentable, por qué producto me inclino, por qué producto no me inclino. Y lo que les he reiterado varias veces, que es muy importante el qué, el cómo y el quién. Y en este modelo, la parte central de estos bloques, ¿cierto?, es nuestra propuesta de valor, el qué nosotros vamos a vender, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a vender? Con nuestras alianzas estratégicas, ¿cierto? Con nuestras actividades clave, nuestros recursos clave. ¿Y a quién se lo vamos a vender, ¿cierto? Nosotros necesitamos, como les decía, lo más importante, lo que vimos desde un principio, es poder, ¿cierto?, definir este segmento de mercado, definir dónde están estos clientes, ¿cierto? ¿Dónde están estos compradores? ¿Cómo interactúo con estos compradores, ¿cierto? Fuera de definir mi producto, mi servicio, cómo lo produzco, ¿cierto? El flujo en términos de dinero que yo voy a gastar, ¿cierto? Y en lo que yo voy a recibir como ingreso. ¿Alguna duda respecto al modelo de negocios? ¿Alguna duda? Si alguno de ustedes quiere encender el micrófono y poder compartir dudas o alguna consulta respecto a nuestro modelo de negocio, les dejo la palabra. Don Cristian. No, nada, profesora, que avance nomás para seguir viendo los otros temas. Ya, perfecto. Entonces ahora los invito a Sí, todos. avancemos nomás. Los invito a todos a que salgamos de este módulo y entremos al módulo 3. Voy a intentar hacérselo bien resumido también. Intentar entrar al módulo 3, a la clase virtual del módulo 3, ¿cierto? Yo me salgo de acá, entran al módulo 3, yo cargo la presentación y seguimos avanzando entonces en nuestros módulos, ¿ya? Nos vemos entonces en unos minutos. Ok, profe, los vemos, lo vamos a cambiar de módulo. Perfecto.
Vamos a cargar la presentación del módulo 3. Estamos esperando que se cargue el módulo 3. Perfecto, ¿todos en el módulo 3? Don Cristian, ¿pudo entrar? ¿Alguno me puede escribir, por favor, en el chat si están en el módulo 3? Ya tenemos 12 conectados ahora en el módulo 3. Me pueden comentar por el chat si efectivamente ustedes me pueden escuchar y pueden ver la presentación. Si me escuchan y ven la presentación, pongan algo en el chat, por favor. Don Luis nos ve la presentación. ¿Y veía la presentación del módulo 2? Porque yo aquí la tengo puesta, esta presentación. ¿Los demás pueden ver? Perfecto. Vamos a empezar entonces con el módulo 3, que es implementando mi negocio, ¿cierto? Atreverme a lo que quiero hacer o ser. En este módulo vamos a ver que lo más importante, ¿cierto? Como lo veíamos en el módulo 2, es conocer a mis clientes, ¿cierto? Yo necesito conocer a estos clientes porque esta es la clave, ¿cierto? Para poder crecer en mi negocio, saber lo que ellos quieren, ¿cierto? Si les gusta mi producto, cómo puedo mejorar mi producto, dónde están estos clientes. Esto es lo más importante, que nosotros al principio definamos bien cuáles son ellos, pero después conocerlos bien, saber qué quieren, ¿cierto? Porque así yo voy a poder mejorar mi producto, porque cada vez que pasa el tiempo, ¿cierto? Tengo nuevos competidores que entregan productos que son un poco más sofisticados. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que quieren nuestros consumidores, saben lo que quieren nuestros clientes. ¿Ya? Esa es la clave. Ahora, el emprendimiento tiene que ir muy de la mano con la asociatividad. ¿Ya? Es fundamental para nosotros poder tener un negocio exitoso, ¿cierto? ¿Qué significa poder asociarse? Ya significa lo que yo les decía anteriormente, que juntos pueden, por ejemplo, invertir en conjunto
en una planta, por ejemplo, que les va a traer retornos de inversión mucho más importantes, ¿cierto? Les va a poder hacer procesar algún cierto producto o servicio de ustedes y llegar a estos clientes que necesitan otro tipo de producto y cortar los circuitos largos, que le llamamos nosotros en economía. Los circuitos largos son cuando el que gana, ¿cierto? El que se lleva el mayor retorno, ¿cierto? De la actividad productiva es el intermediario, ¿ya? Que ese es el caso de muchos de ustedes, que quien se lleva el retorno más grande de la actividad productiva es el intermediario, ¿cierto? El que fue capaz de tener las habilidades de negociación, ¿cierto? El que tiene los actores claves para poder entrar a mercados más masivos, ¿cierto? Pero no es la persona que tiene el oficio más importante, ¿cierto? Como ustedes, ¿cierto? Porque ninguna de estas otras personas va a poder reemplazar a ninguno de ustedes, que son quienes entran al mar, ¿cierto? Y sacan su producto. La actividad de ustedes es específica y es irreemplazable, ¿cierto? El sector de ustedes. Ningún ingeniero comercial, que es el que los vende, ¿cierto? Como algunos de los otros compañeros que vendían, ¿cierto? Las pinzas de jaiba de Peyúgue en Miami. Ninguno de ellos, ¿cierto? Va a poder reemplazar la actividad tan importante que hacen ustedes. Pero sí nosotros podemos tener un abanico de gente en el área comercial, ¿cierto? Que es totalmente reemplazable. La red de apoyo es muy importante, ¿ya? Siempre hay que tener una buena red de apoyo. La gestión de las redes, como veíamos ahí en el modelo de negocios Canva, es un factor básico para poder emprender, ¿cierto? Todos nuestros aliados estratégicos son básicos para yo poder emprender. Lo que le llamamos nosotros desde tiempos aquellos, ¿cierto? El pituto es lo más importante, pero este pituto estratégico, ¿cierto? Que nos va a apoyar en las ventas, ¿cierto? En las certificaciones, en los contactos, ¿cierto? Eso es la comunidad que nosotros necesitamos armar, ¿cierto? Para poder tener éxito en nuestros emprendimientos, ¿ya? ¿Se entiende? Yo les quería poner el caso de los pescadores de un grupo de productores de locos de Maullín que se están certificando en Fairtrade. Fairtrade es una certificación internacional que es la certificación de comercio justo. ¿Ya? Comercio justo es como la traducción de esto. Es una certificación que no es cara, para nada cara, y lo que hace es poder, ¿cierto?, dibujar en toda la cadena de valor, ¿cierto?, desde la extracción, ¿cierto?, hasta la venta, que sea justo el pago, ¿cierto? Cortar, ¿cierto?, con estos circuitos largo, ¿cierto?, de intermediario, ¿cierto?, y que hace que a los productores, a los recolectores, ¿cierto?, no se les pague un precio justo. Hay una certificación y hay muchos clientes, ¿cierto?, que prefieren estos productos de comercio justo y pagan un valor agregado, ¿cierto?, pagan un precio más alto porque prefieren consumir este tipo de productos. Esta es una tendencia a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas cuando eligen el café, ¿cierto? Eligen un café que sea certificado en Fairtrade o comercio justo. ¿Por qué? Porque eso a mí me valía, ¿cierto? Me asegura que la gente que trabajó, ¿cierto?, en la recolección del café no eran niños, ¿cierto? No eran mujeres maltratadas, sino que efectivamente eran personas que les pagaban un precio justo, ¿cierto?, por el trabajo que hacían de recolección, ¿ya? Esto está orientado, ¿cierto?, a comunidades de artesanos, de recolectores, de extractores, ¿cierto?, y de productores para obtener un precio justo, ¿cierto?, y que el precio no se lleve todo el retorno el intermediario, porque lo más interesante, ¿cierto?, lo más importante de la actividad son las personas, ¿cierto?, en el caso de ustedes que extraen, ¿cierto?, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, las que están en algún tipo de recolección, ¿cierto?, por ejemplo, la recolección de algo, ¿cierto?, y así debería ser el retorno, ¿cierto?, dándole la importancia, ¿cierto?, a las personas que están en la producción, ¿cierto?, que están en el primer frente, ¿cierto?, de
extracción, por ejemplo, como ustedes, ¿ya? Este proyecto que se hizo con los productores de loco, ¿cierto? Bueno, hoy día ellos están exportando, ¿cierto? Se hizo todo un proyecto asociativo y de fomento productivo en la región, donde ellos a través de distintas capacitaciones, ¿cierto? Y de inversiones, pudieron tener la maquinaria, ¿cierto? Para poder desconcharlo, para poder, ¿cierto? Enlatarlo, y ellos ya están en condiciones de poder exportar estos productos, ¿ya? Estos proyectos a los cuales ellos fueron beneficiados, ¿cierto? Fueron todos asociativos. Por eso es muy importante para que ustedes puedan lograr, ¿cierto? Los que tienen las ganas, ¿cierto? De emprender o de crear, ¿cierto? Nuevas formas de hacer el trabajo que hoy día hacen para llegar a nuevos mercados, ¿cierto? Y para tener un retorno más importante en términos de dinero del trabajo que ustedes hacen. Este es un muy buen ejemplo. Y lo que yo quiero transmitirles es que el tema de asociatividad es muy importante, porque estos productores no lo hubiesen logrado, da uno, ¿cierto? Estos productores no hubiesen podido estar certificados en Fairtrade, ¿cierto? Porque certifican a comunidades, no hubiesen podido exportar, no hubiesen podido hacer su planta, no hubiesen podido aprender los oficios para meterle tecnología, ¿cierto? A la cadena productiva si no se hubiesen ellos asociado, ¿ya? Ahora vamos a ver un tema que es muy importante y como yo les decía en la definición del emprendedor y del emprendimiento, lo más importante aquí es crear la empresa, ¿cierto? Para vernos nosotros beneficiados. La otra clase nos contaba don Ángel que los beneficios que había tenido él, ¿cierto? En términos de beneficios fiscales y tributarios y de ayuda, ¿cierto? Para las pymes es estar formalizado. ¿Qué significa formalizado? Significa hacer la empresa y tener, ¿cierto? En el servicio de puestos internos el inicio de actividades. Esa es la formalización, ¿cierto? Yo no voy a poder acceder, ¿cierto?, a otros mercados si no estoy formalizado, ¿cierto? Porque para acceder a mercados más grandes tengo que dar la factura, ¿cierto? Tengo que dar la boleta, ¿cierto? Y hacer inicio de actividades, lo que no significa que yo solamente voy a tener que pagar impuestos, sino que yo voy a tener también retorno, ¿cierto?, de ese crédito fiscal, ¿ya? Que significa poder asociar los gastos, ¿cierto? Y tener otros beneficios tributarios a través del sector productivo, ¿cierto? Que hoy día yo estoy, ¿ya? Todos estos trámites son trámites en línea, ¿ya? Vamos a ver más adelante, les voy a dejar algunas páginas web donde ustedes también se pueden informar y pueden acceder, ¿ya? ¿Cuáles son las alternativas para yo poder formar una empresa? Hay dos alternativas básicamente, como persona natural, ¿cierto? O como persona jurídica, que son las sociedades, ¿cierto? Yo primero tengo que tener claro mi negocio, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el tipo de constitución legal que yo quiero hacer, ¿cierto? Tengo que elegir una constitución legal para esta empresa, para yo ser un microempresario, ¿cierto? Para ser una pyme, ¿cierto? Que son el motor de nuestra economía en Chile. Las pymes son las que dan el 80% de los trabajos en Chile, ¿cierto? La pequeña y mediana empresa y la microempresa también. Son el motor de crecimiento de nuestro país, ¿ya? Por eso es tan importante que se puedan formalizar y puedan tener todos los beneficios además que les da el Estado, sobre todo en momentos de crisis. Los beneficios son todos para el motor de nuestra economía, que son los microempresarios, ¿cierto? Los chiquititos y las pymes, ¿ya? Yo tengo que tener claro entonces todos los parámetros legales, ¿cierto? La forma de administración de esta empresa, cómo va a tributar en primera categoría, segunda categoría. Si yo no entiendo nada de eso y eso para mí es chino, están los contadores, ¿cierto? Que nos tienen que apoyar. Siempre tenemos que tener un contador que nos vea, ¿cierto? El IVA, que nos vea los costos, que nos pueda poner los gastos, ¿cierto? En nuestra contabilidad es muy necesario, ¿cierto? Que siempre esté la figura del contador, que es quien tiene la experiencia, ¿cierto? Y quien tiene la expertise para poder apoyarnos en este sentido, ¿ya? Aquí les puse la página de registro de empresas y sociedades, ¿ya? Esta es una página web que es del Ministerio de Economía y que es las páginas de empresas en un día.
¿Qué significa? Dentro de todas las políticas públicas del gobierno en términos de digitalización, ¿cierto? De hacer trámites en línea para poder llegar a todos los beneficiarios de todo el país, ¿cierto? A los que están en localidades lejanas, además, es poder darle herramientas, ¿cierto? Para que puedan hacer sus trámites en línea, ¿ya? En esta página de Empresas en un Día, ¿cierto? Lo que pueden hacer ustedes es ver primero la información para constituir una empresa. Ustedes no tienen que pagarle grandes sumas de dinero a abogados porque aquí tienen toda la información y todos los modelos de escrituras para poder hacer sus sociedades o sus empresas o como persona natural, sus empresas de responsabilidad limitada, ¿cierto? Que son empresas individuales. La diferencia entre persona natural o persona jurídica tiene que ver como yo asumo, ¿cierto?, las obligaciones y los derechos de mi empresa, ¿cierto? Sí, los deberes y los derechos, ¿cierto?, de los socios de la empresa van a tener, ¿cierto?, un directorio, cómo vamos a operar, ¿cierto? Esa es la diferencia de qué persona jurídica yo elijo. Puedo elegir una sociedad limitada, por ejemplo, puedo elegir una sociedad por acciones, que es la más flexible que hoy día existe cuando son varios socios, ¿cierto? Ponen un capital inicial, ¿cierto? Que puede ser chiquitito y cada uno de los socios tiene derecho a tomar decisiones, tiene derecho a voto porque hacen estas asambleas o directorios, ¿cierto? Para ponerse de acuerdo, para fijar sus metas, para fijar sus objetivos, ¿cierto? Y eso es lo más importante para nosotros poder, ¿cierto?, crear una empresa. Las personas naturales, ¿cierto?, pueden formar una empresa individual o una microempresa familiar, ¿cierto? No tienen que demostrar un capital para emprender la actividad, ¿cierto? Aparte de las personas jurídicas que yo tengo que decir, yo aporto a la empresa con 50.000, con 100.000, con 1.000.000, con lo que sea, pero tienen que quedar estipulados dentro de la sociedad porque son sociedades por acciones, ¿cierto? Cada uno de la inversión que yo voy a hacer y cuánto yo me voy a poner para formar esta empresa, no así las personas naturales, ¿cierto? Con responsabilidad y que se pueden formalizar y hacer su iniciación de actividades, ¿cierto? En el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Eso es lo más importante, lo que les tiene que quedar claro, ¿cierto? Cómo yo puedo elegir entre una empresa, si voy a hacerlo como persona natural o si lo voy a hacer como persona jurídica. Me gustaría que me contaran si tienen alguna duda. ¿Hay dudas? Si alguno me está escuchando. ¿O pueden ver la presentación? Bueno, vamos a seguir entonces. Una de las cosas más importantes también para cuando yo me formalizo, es tener claro qué otros trámites yo debo hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros organismos, cuáles son las otras instituciones que yo tengo que tener, ¿cierto?, en cuenta al momento de yo formalizarme o de crear mi empresa, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Teníamos todas las características, estábamos evaluando, ¿cierto? Si esta empresa iba a ser una empresa por persona natural o como persona jurídica, qué tipo de sociedad, pero después viene la segunda parte, ¿cierto? Que es cómo yo me inicio las actividades. Ese trámite se hace en servicio de impuestos internos, ¿cierto? Este trámite también se puede hacer la mayoría en línea, ¿cierto? Yo puedo acceder a la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y hay como un trámite para hacer el inicio de actividades que es presencial. Después yo puedo hacer todos, pero absolutamente todos los trámites en línea, como les contaba, que tienen una de las mejores plataformas del Estado, Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? En los municipios. ¿Cómo funcionan los municipios para este fin? Para entregarnos las patentes, ¿cierto? Las patentes comerciales. El Servicio Nacional de Salud está relacionado con todos los permisos que tenemos para la comercialización y manipulación de alimentos, ¿cierto? Entre otros rubros, ¿ya?
la tesorería, que es quien recauda todos los impuestos, ¿cierto? Y nos cobra también, ya la tesorería cobra y recauda. Y el Servicio Nacional de Aduana, este servicio es para todas las personas, ¿cierto?, que importan productos o que realizan exportaciones, ¿cierto?, etcétera. También tenemos que tener en cuenta el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, si yo quiero hacer un negocio que va a ser vender productos y comprar productos baratos en China y venderlos acá. O sea, hay gente que ahora, por ejemplo, le fue muy bien trayendo todos estos productos de las mascarillas, ¿cierto? De guantes, que subieron como 300% los precios para la pandemia, ¿cierto? Porque había mucha gente, mi mercado creció, ¿cierto? Porque antes a lo mejor yo los vendía, no sé, a 2.000 pesos una caja de 50 mascarillas, hoy día lo vendo a 50.000, ¿cierto? Porque hoy día yo sé que hay mucha gente que necesita comprarlo y va a tener que pagar, ¿cierto? El precio que yo regule, ¿cierto? El precio que yo ponga me lo va a tener que pagar, porque hoy día es un elemento indispensable. Hace un año atrás yo no podía cobrar 10 lucas, ¿cierto? Por la mascarilla, porque ¿quién me lo iba a comprar? Solamente la gente que tenía que hacer una labor específica, ¿cierto? Ahora no podemos salir a la calle sin mascarilla, por lo tanto yo tengo que pagar lo que me cobren por las mascarillas, ¿cierto? Entonces mucha gente hizo su emprendimiento y encargaban a China estas mascarillas y la vendían a precios muy altos a las personas que las necesitábamos, ¿cierto? Eso es como un ejemplo de las importaciones y cómo gente simplemente busca una oportunidad en la necesidad, ve una necesidad del mercado, ¿cierto? Lo que necesitan hoy día los clientes, lo que necesitan las personas y dice ya, yo voy a importar, voy a invertir en esta compra, pero yo sé que hay un mercado, unos clientes que están dispuestos y que me las tienen que comprar, porque hoy día además hay una regulación sanitaria que no deja salir a la gente a la calle sin la mascarilla, ¿ya? Ahora vamos a ver. Los emprendedores, ¿cierto? Se enfrentan a la pregunta más importante, ¿cierto? Yo tengo que invertir, ¿cierto? Pero ¿quién me ayuda a financiarlo? Porque el banco no me va a prestar plata si yo no tengo ventas, ¿cierto? Si yo no tengo cómo garantizarle que le voy a pagar. El banco me va a prestar plata si yo estoy formalizado y si yo le demuestro que tengo ventas, que mi negocio es bueno, ahí me va a decir, yo le presto plata para que usted siga invirtiendo en su negocio, pueda seguir creciendo, pueda llegar a otros mercados, etcétera. Pero si yo estoy partiendo, ningún banco me va a pasar plata, ¿cierto? A no ser que yo tenga garantías. ¿Ya? Garantías, por ejemplo, tampoco queremos dejarnos, ¿cierto?, hipotecada la vía por el emprendimiento. Esas son las dos formas que la banca nos va a prestar dinero, si tenemos garantía o si podemos demostrarle las ventas. Y además, ¿cierto?, que no tenemos que estar en DICOM. Ahora, nosotros vamos a ver qué otro tipo de beneficios nos da el Estado, ¿cierto?, para poder emprender, sobre todo en temas de financiamiento. Yo les voy a contar que hay todo un ecosistema público y privado, ¿cierto?, que apoya la innovación en Chile. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver los más importantes. Uno de los más importantes que atiende a emprendedores y a pequeños empresarios, a microempresarios, es Cercotec, ¿ya? Cercotec tiene además los centros de desarrollo de negocios. Hay más de 70 centros de desarrollo de negocios a lo largo de nuestro país. Estos centros de desarrollo de negocios tienen personas que nos tienen que ayudar, ¿cierto? Tienen la obligación de ayudarnos, ¿cierto? Y de derivarnos a distintas entidades gubernamentales que den subsidios para poder emprender. Y nos tienen que orientar también en qué etapa de proyecto estamos, cómo poder postular a estos distintas convocatorias, concursos, ¿cierto?, de subsidios que existen hoy día disponibles en distintas instituciones públicas, ¿ya? Ahí hay gente preparada que tiene que acoger todas nuestras consultas y tiene que derivarnos a donde nosotros, ¿cierto?, podemos postular para poder hacer el emprendimiento o hacer crecer nuestro emprendimiento, ¿ya? Porque nosotros podemos tener un emprendimiento que no hemos hecho, ¿cierto?, que somos unos emprendedores, ¿cierto?, que estamos recién con una idea, que tenemos que probarla técnicamente, que tenemos que probarla comercialmente, ver todo el modelo de negocio, si alguien la quiere comprar, cómo le aportamos innovación, ¿cierto?
pero hay otros microempresas, ¿cierto? O pymes que quieren crecer, ¿cierto? Y también hay muchos subsidios para ustedes. Y el Centro de Desarrollo de Negocios es un buen lugar donde pueden dirigirse, ¿cierto? Los emprendedores que tienen una idea o los microempresarios que quieren crecer en su negocio o quieren hacer un nuevo producto, ¿cierto? Como yo les contaba, si por ejemplo ustedes quisieran hacer un nuevo producto a través de los desechos secundarios de los peces, como lo han hecho otros emprendedores que venden harina, o sea, que venden comida para perros y gatos a través de los desechos de los peces en el sur, ¿cierto? Ellos son beneficiarios, la gran mayoría, de los subsidios del Estado, porque a ellos se les ocurrió utilizar estos residuos, ¿cierto? Poder reutilizarlos, poder reciclarlos, ¿cierto? Y poder tener otro producto que agrega valor, ¿cierto? Y que lo pueden además meter en otra cadena de comercialización, ¿ya? Corfo también tiene los centros Fortalece Pymes, ¿cierto? Que también ayuda a la digitalización de ciertos sectores productivos, les ayuda en la digitalización también de sus negocios, ¿ya? Los centros Fortalece Pyme apoya a las empresas, ¿cierto? A los microempresarios y a las pymes. Pero también tiene otro tipo de subsidios, ¿cierto? Que apoyan a los emprendedores que tienen algún proyecto tecnológico o innovador. La innovación no es China, ¿ya? La innovación es, yo puedo hacer innovación en cómo vendo el producto, en cómo entrego el producto, puedo hacer innovación en cómo envuelvo mi producto, ¿cierto? A lo mejor si yo puedo hacer un envase que no es plástico, ¿cierto? Y que es amigable con el medio ambiente, yo hice una innovación, ¿cierto? En mi empresa y hay proyectos, ciertos subsidios de estas entidades públicas que me van a ayudar, ¿cierto? A yo hacer lo que le llamamos el prototipo, ¿cierto? Hacer el prototipo, hacer mi muestra, ¿cierto? Mandar a fabricar mis envases biodegradables o que son amigantes con el medio ambiente, que no contaminan, etcétera. Ya, como les contaba, hay toda una tendencia de apoyo para los productos que son reciclables, que se pueden reutilizar, ¿cierto? Que se pueden reutilizar en otras industrias, como veíamos que lo del pescado que se puede reutilizar, los crustáceos, ¿cierto? En industria farmacéutica, en industrias de alimentos de mascotas, en industria también cosmética, ¿cierto? Porque todos estos desechos tienen propiedades muy importantes, ¿cierto? Tienen sustancias importantes, propiedades importantes que se utilizan en otro tipo de industria, ¿cierto? Y lo que hacen algunos emprendedores es el acopio de estos productos secundarios y la entrega de estos productos y tienen un valor agregado, ¿cierto? Tienen un retorno de dinero por productos que hoy día están botando, ¿ya? Tengan siempre creatividad cuando ustedes estén votando, todo lo que están votando es de ver qué productos a partir de lo que yo estoy votando se hacen, ¿ya? Porque si se hacen productos significa que esas empresas necesitan comprar los insumos y que los desechos de ustedes son las materias primas para otras empresas, ¿ya? La empresa reciclada es una empresa que está creciendo altamente, no sé, hay gente que bota los papeles, ¿cierto? Pero hay otras personas que se dedican a hacer acopio, ¿cierto? Hay empresas grandes que se dedican a poner, no sé, en las plazas, ¿cierto? Hacer recolección urbana de los papeles y después hay papeleras que compran todo ese papel, ¿cierto? Y que lo utilizan de materia prima para hacer nuevos procesos dentro de sus empresas y nuevos productos, ¿ya? Entonces ustedes cada vez que estén botando estos desechos, traten de ver cómo podría haber un acopio de estos desechos y quiénes son los que compran hoy día esos desechos, porque hoy día están comprando todo. Lo que yo les decía, por ejemplo, los grandes neumáticos, esos de la minería que son gigantes, eso ya no los botan, ¿cierto? Porque además contaminan el medio ambiente, ¿cierto? Porque tienen que tener unos centros de acopio, se tuvieran que botarlos, pero hay otros emprendedores que están haciendo canchas de fútbol, que están haciendo en las plazas, los ponen como pisos, ¿cierto? Están haciendo un montón de otros productos asociados a los neumáticos de las mineras.
Y para las mineras, a ellos no les interesa hacer estos productos. Para la minera es una facilidad, ¿cierto? Porque ellos los regalan. Entonces, lo único que tiene que hacer el emprendedor es ir a buscarlos, es hacer la logística. Ellos van, los buscan, se los entregan gratis. El único costo que tiene es el del desplazamiento, ¿cierto? Y de poder ir a buscar esta materia, que es el desecho de ellos es la materia prima para estos emprendedores y después ellos lo producen. O sea, la materia prima para él tiene el costo de transporte. Nada más, lo demás es gratis, ¿ya? Eso es lo que yo les quiero contar. Por ejemplo, hay otros proyectos de emprendedoras que recogen todos los desechos de las ferias y hacen también alimentos para mascotas, ¿ya? Procesan eso. Por lo tanto, hay toda una industria que hoy día está reutilizando y reciclando. Y muchos proyectos han sido financiados, ¿cierto?, para que estos emprendedores puedan hacer sus empresas y puedan hacer sus negocios a partir de esto. Sobre todo en Corfo, que tiene abiertas a veces convocatorias para lo que le llaman, cuando ustedes escuchan de economía circular, es lo que yo les estoy contando. La economía circular es reutilizar, es reciclar, ¿cierto? Y tiene un montón de otros beneficios, ¿ya? Y esos proyectos se arman en la Corporación de Fomento, ¿ya? FOSI tiene proyectos para emprendedores, son más chiquititos, ¿cierto? CENSE tiene asociado proyectos de capacitación que van también con un pequeño subsidio para que puedan emprender. Por ejemplo, el año pasado yo vi unos proyectos muy bonitos de CENSE que eran en la 8ª región, que se capacitaba a las mujeres para que hicieran bueno, les di un ejemplo muy femenino, para que se capacitaran en hacer las uñas, ¿cierto?, en la manicure, y se les entregó después toda una maleta con todo lo que necesitaban ellos para hacer estas manicure, y este año se han tenido noticias de ellas que les ha ido muy bien, ahora pueden ser el sustento para muchas de sus familias y les ha ido muy bien con lo que aprendieron a hacer, ¿cierto? Y con los materiales que pudieron comprar, porque a lo mejor si solo le hubiesen enseñado, ellas no hubiesen podido hacer su emprendimiento porque no hubiesen tenido el dinero para invertir, ¿cierto? En todas estas maquinarias que son muchas, ¿cierto? Que son de secado, de pintado, de esmaltado, una amplia gama de cosas que utilizan para esto, ¿ya? El Banco del Estado también tiene créditos con intereses muy bajos, pero estos son, como yo ya les decía, con garantías o con probando que tengo ventas, ¿cierto? Que son los FOGAPE, los FOGAIN, los créditos COVID, etcétera, que los da el Banco del Estado, ¿ya? Y están los crowdfunding, que se los puse ahí, que es como una tendencia moderna de financiamiento, es que hay muchos inversionistas que de manera colectiva, ¿cierto?, van invirtiendo en emprendedores, ¿cierto?, que les parecen a estos inversionistas proyectos que van a tener alto crecimiento, ¿cierto?, y proyectos que van a ser rentables. Entonces ellos les ponen dinero para que ellos puedan, que los emprendedores puedan empezar, ¿cierto?, a poder desarrollar su emprendimiento, ¿ya? Cercotec, como yo les contaba, les conté del Centro de Desarrollo de Negocios, pero les conté que Cercotec tiene abiertas convocatorias, ahora no las tiene cerradas, para los emprendedores que quieran partir, ¿cierto? Tiene los capitales semilla, los capitales abeja, tiene proyectos, muchos proyectos asociativos, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es meterme a la página de Cercotec y poder buscar qué tipo de apoyos tienen y qué tipo de beneficiario soy yo, si yo estoy comenzando, ¿cierto? Si quiero fortalecer el negocio, ¿cierto? Si quiero asociarme con otros, ¿cierto? Eso es lo que me entrega Cercotec. Me entrega mucha información en su página web, ¿cierto? Información que también los centros de desarrollo de negocios tienen la obligación de entregarme, ¿cierto? Y de apoyar a todos los emprendedores, a las pymes y a los micros y pequeños empresarios. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, como les contaba, también hay proyectos de Corfo, que son los para Impulsa, que hoy día están abiertos, que son para proyectos, ¿cierto? Estos son para pymes, ¿ya? Aquí tienen que estar formalizados, los que están formalizados pueden ver, tienen que tener un proyecto, ¿ya? ¿A qué me refiero con proyecto? A tener claros todos los puntos que vimos en cada uno de los módulos del modelo de negocio. En los 9 bloques del modelo de negocio, ¿cierto?
donde nosotros vimos el mercado, ¿cierto? La agregación de valor, la innovación del producto, cómo se lo entregábamos, cómo nos relacionábamos con el cliente, los actores clave, nuestra alianza estratégica, los costos, ¿cierto? Los ingresos, todo eso yo lo debo tener muy claro para postular a uno de estos proyectos y debo ser empresa, ¿ya? Por eso hay distintas instituciones del Estado que dan distintos subsidios, ¿cierto? Para las distintas fases que yo tengo en mi negocio, ¿cierto? En mi emprendimiento o en mi empresa, ¿ya? Ahora, si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, me la pueden hacer o damos por terminado el módulo 3 y pasamos ya al módulo final, que es el módulo 4, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Alguien podría conectar su micrófono, por favor, y decirme si hay dudas, si se escucha, para poder cambiarnos entonces al módulo 4? Don Cristian, ¿cómo está? ¿Se escucha bien? Bien, aquí estaba escuchando todo. Perfecto. ¿Y se escucha bien? Sí, bien. Perfecto. ¿Podemos pasar al otro nomás para ir terminando mejor? Perfecto, ya, don Cristian. Pasamos al módulo 4 entonces. Me dan unos minutitos para terminar esta sesión y pasarme al módulo 4. ¿Ya? Nos vemos. Ya. You are now muted. Los vemos en el 4. Pasemos al 4 para tener un niñito. Estamos cargando la presentación del módulo 4. Se las voy a hacer resumida. Tenemos 7 tenemos 9 alumnos en el módulo 4. Les damos 2 minutos para que se puedan integrar los que estaban en el módulo 3 en este módulo. Ustedes me cuentan si me pueden escuchar, si me logran escuchar y logran ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación?
Don Cristian, ¿me puede contar si ve la presentación y si me escucha? ¿Sí? Sí, la escuchamos bien, profe. Adelante nomás, Perfecto. ya que no te va a opinar. Ya. Don Luis me dice que no se escucha nada. Ya esperamos entonces que se conecte mejor. O esperémosle un poquito que se vuelvan a conectar los que estaban conectados, que habían 14 antes. Falta uno y Don Luis dice que no escucha. Se está desconectando. Ya, me voy a modo silencio de nuevo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con el último módulo de cómo yo evalúo mi negocio, ¿cierto? En el módulo 1 vimos, ¿cierto?, qué era el emprendedor, qué era ser emprendedor, qué era un emprendimiento, ¿cierto? Los factores más importantes que tengo que evaluar antes de empezar de un emprendimiento, estos factores sociales, ¿cierto?, tecnológicos, económicos, medioambientales. Después hicimos nuestro modelo de negocio, ¿cierto? El modelo de negocio donde teníamos estos nueve bloques, ¿cierto?, de este modelo de negocio Canva, que era este modelo visual, ¿cierto?, que nos indicaba los puntos que teníamos que tener claros, ¿cierto?, para poder emprender, ¿cierto? Y qué será el mercado, la propuesta de valor, ¿cierto? Los actores claves, cuáles eran mis recursos claves, las actividades claves, cómo me relacionaba yo con el cliente, ¿cierto? Y cómo llevaba mi producto a ese cliente, que era lo más importante, ¿cierto? ¿Y qué era lo más importante de este modelo de negocio? Lo más importante era identificar bien nuestro cliente, a quién le queríamos vender el producto, ¿cierto? Y el segundo punto más importante era cómo agregábamos valor a nuestro producto, cómo hacíamos las cosas, cómo vendíamos el mismo producto a lo mejor, pero haciendo las cosas distintas, ¿cierto? Porque mi innovación puede estar desde cómo yo, ¿cierto?, empaco el producto hasta cómo yo se lo entrego al cliente, ¿cierto? A cómo yo me comunico con mi cliente, a cómo yo vendo de manera distinta, ¿cierto? A cómo yo me relaciono con este cliente de manera distinta, ¿ya? Después que vimos este punto del modelo de negocio, vimos cómo nosotros podíamos financiar, ¿cierto?, nuestro proyecto, ¿ya? Porque ya lo teníamos listo, ya vimos que era viable de hacer, comercialmente se podía hacer, ¿cierto? Y vimos que el Estado tenía, ¿cierto?, ciertos beneficios para apoyarnos, ¿cierto?, con subsidios a distintos, ¿cierto?, emprendedores o microempresarios o pymes, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar si lo que hicimos, ¿cierto?, es rentable o no rentable, si está bien o no está bien, porque después de hacer nuestro emprendimiento, nuestro negocio, de formalizarnos, de ser empresa, ¿cierto?, de tener inicio de actividades, tenemos que saber si esto funciona, ¿cierto?, y hacer una evaluación, ¿cierto?, de los costos versus los ingresos de mi negocio, ¿cierto? Administrar un negocio, ¿cierto?, tiene que ser eficiente, ¿cierto? Si no es eficiente, nosotros no vamos a crecer, ¿ya? Primero, tenemos que llevar bien el control de las ventas, ¿ya? Es muy importante ser ordenados y llevar un control interno de todo lo que yo vendo, ¿cierto? Y ojo con los desechos también, que puede ser un incremento, ¿cierto?, en nuestra rentabilidad del negocio. Controlar el inventario. ¿Qué significa el inventario? Es ser ordenado, por ejemplo, los que tienen centros de acopio, de ver la mercadería que tienen, de que esa mercadería efectivamente esté cuantificada, ¿cierto? Que yo sepa cuánto tengo, cuánto vendo al día, cuánto vendo a la semana y cuánto vendo al mes, ¿cierto? Porque eso me va a indicar, ¿cierto?, el crecimiento de mi empresa, si yo voy a vender más, qué meses vendo más, porque ustedes que tienen un producto, ¿cierto?, en el que a lo mejor si no tienen demanda no tienen que tener
tanto para tener, ¿cierto?, un inventario que puede tener una fecha de duración, ¿cierto? Llevar el control de los costos. Es muy importante poder llevar el control de nuestros costos, de todo lo que yo gasto, ¿cierto? De lo que gasto en luz, de lo que gasto en agua, lo que veíamos en el modelo de negocio, ¿cierto? Que lo teníamos definido. Ahora tenemos que llevar el control de estos gastos, ¿cierto? El uso de la caja, del efectivo es muy importante también. Y el control de las deudas. No olviden que las deudas no es solamente, ¿cierto?, que yo le pida 1 millón de pesos al banco, ¿cierto? Porque ese millón de pesos va a significar, si yo pago un interés alto, que yo le voy a pagar al banco 2 millones de pesos, por lo bajo, con los costos operacionales, con los seguros, ¿cierto?, con los intereses, con todo lo que yo tengo que sumarle a ese crédito, voy a terminar a lo mejor pagando más del doble, ¿cierto? Entonces tengo que ver la viabilidad, ¿cierto?, de las deudas versus los beneficios, ¿cierto?, que me va a traer pedir un préstamo para invertir en mi negocio, ¿cierto? Y otra cosa que hemos recalcado mucho, ¿cierto?, es cómo llevar la contabilidad del negocio, ¿ya? Siempre debe haber un contador, ¿cierto?, que pueda hacer el registro de todas las transacciones que ustedes realizan, ¿ya? No puede haber, ¿cierto?, una empresa, ¿cierto?, un microemprendimiento, ¿cierto?, que no tenga un contador que los oriente, ¿cierto?, que los oriente en qué gasto, ¿cierto?, aplicar a esta contabilidad para que tengan que pagar menos impuestos, para que tengan que pagar menos IVA, ¿cierto?, y para que puedan acogerse a distintos beneficios tributarios, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto?, es poder elegir un contador, ¿cierto?, que nos pueda apoyar, que nos ayude a analizar nuestros costos, ¿cierto?, y sus pagos de impuestos, ya que nos ayude a entender, ¿cierto?, cómo aumentar la rentabilidad y si mi emprendimiento efectivamente es rentable o no es rentable, ¿ya? Otra recomendación es poder lograr asociatividad, ¿cierto? Si a lo mejor la contabilidad que hace un cierto sector productivo es la misma, les abarataría muchos costos tener un solo contador para todas las personas porque finalmente ese contador va a hacer la misma actividad para los distintos, ¿cierto?, beneficiarios de esta actividad, ¿cierto? Entonces, lo más importante, ¿cierto?, en este sentido es la contabilidad, ¿cierto?, poder asociarse y poder entender. Yo no necesito saber cosas específicas, pero sí necesito entender, ¿cierto? El segundo caso para evaluar mi negocio es tener claro un plan de acción para el futuro, ¿ya? Es fijarme las metas, ¿ya? Yo ya tengo mi modelo de negocio, ¿cierto? Lo financié, estoy operando hoy día, pero necesito tener metas, ¿cierto? Y para eso necesito tener un sólido plan de acción para el futuro, ¿ya? El plan de acción tiene que ser una guía donde yo pueda detallar todas las tareas, las actividades que se realizan, cuánto valen esas tareas, ¿cierto?, los plazos de esas tareas y los responsables de cada una de las tareas, ¿cierto? Si yo tengo un equipo, no todos deberían hacer todo, ¿cierto?, sino que cada persona debería hacer una actividad en específico, ¿cierto?, tener plazos para realizar esa actividad, ¿cierto? Yo lo podría controlar, ¿cierto?, teniendo esta hoja, ¿cierto?, donde yo voy a tener especificada su tarea, ¿cierto?, el plazo que tiene para hacer su tarea, ¿cierto?, la actividad que tiene que realizar, pero bien definida, y si, por ejemplo, las entregas también bien definidas y las responsabilidades, ¿cierto? Esto es muy importante para cualquier empresa y para cualquier emprendimiento, ¿cierto? Ahora, la otra recomendación que siempre le hacemos a los emprendedores es analizar el proyecto. Este análisis se hace antes de hacerlo y después de hacerlo. Cuando yo estoy evaluando el funcionamiento de mi emprendimiento, yo tengo que evaluar de nuevo este famoso FODA que le llamamos, que no es más que la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas, ¿cierto? Esto es un cuadrito, ¿cierto?, donde yo tengo que ir anotando cuáles son las oportunidades, los factores externos que son favorables.
¿Se acuerdan que al principio en el módulo 1 vimos los factores externos, los políticos, los sociales, los económicos? Entonces yo aquí tengo que ir analizando nuevamente estos factores políticos si se transforman en alguna oportunidad o las tendencias. Lo que yo les contaba, la pandemia fue un devastador para muchos, pero fue una oportunidad para otros muchos, ¿cierto? Como los que vendían mascarillas, ¿cierto? Fue una oportunidad para ellos. Y esto, ellos, ¿cómo lo analizaron? Viendo los factores externos favorables para ellos, por supuesto, totalmente desfavorables para la población, ¿cierto? Pero favorables para ellos porque tenían un nicho de negocio donde además podían fijar precios, ¿cierto? Porque era un elemento indispensable y que tenía que ver con un factor externo que era favorable para ellos, ¿cierto? Y que nos había dado en otras oportunidades, ¿ya? Las fortalezas son muy importantes, ahondar en las características y habilidades que tiene cada uno de los emprendimientos, ¿cierto? En cómo le agregamos valor, ¿cierto? Cómo este conjunto de personas que tienen esta microempresa, este emprendimiento, este negocio, le agrega valor siempre a su producto. Siempre enfóquese en el producto. Cómo este producto yo lo puedo entregar de mejor manera, mostrar de mejor manera, comunicar de mejor manera, utilizar canales digitales para poder venderlo, ¿cierto? Porque los invito a todos que aunque este tema de la digitalización es un tema complicado al principio, estamos dando el paso que van a tener que dar todas las pymes, que es el paso de la digitalización, ¿cierto? Que al principio va a ser difícil, ¿cierto? Pero es para donde vamos caminando todos, ¿ya? También siempre tenemos que tener claro los aspectos negativos, nuestras debilidades, ¿cierto? ¿Qué es desfavorable en nuestro emprendimiento? Y que esas debilidades, cómo después las podemos convertir en alguna oportunidad de mercado. Por ejemplo, hoy día las debilidades a lo mejor son que botamos una gran cantidad de producto y no sabemos aprovechar este producto secundario. Y la oportunidad es buscar qué personas están dispuestas a comprar todos estos desechos, ¿cierto? Para poder incrementar la entrada, ¿cierto?, de mis ingresos, ¿ya? Las amenazas son los factores externos, ¿cierto? Los factores externos ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Los sociales, los económicos, los políticos, los medioambientales, ¿cierto? ¿Cuál sería una amenaza, por ejemplo? En temas del cambio climático, la escasez hídrica, ¿cierto? Para algunos sectores es una gran amenaza, ¿cierto? Porque no tiene que ver con un tema medioambiental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen cultivos, ¿cierto? Microcultivos en predios pequeñitos, ¿cierto? Sabemos que ahí los derechos de agua son escasos, ¿cierto? Una de las amenazas de ellas que son externas, que no dependen de ello, es el cambio climático y el déficit hídrico que existe, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Y que son de origen externo, ¿cierto? Las amenazas y las oportunidades, ¿cierto? Y los de origen interno son las debilidades y las fortalezas. Cada vez que nosotros tengamos un emprendimiento o tengamos una idea de un producto, ¿cierto? O de un servicio, al principio tenemos que hacer este famoso FODA, ¿cierto? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y al final, cuando nosotros ya lo tenemos listo, cuando ya lo tenemos implementado, cuando ya lo tenemos funcionando, ¿cierto? Cuando está en marcha, nosotros podamos hacerlo de nuevo y eso nos va a ayudar a mejorar cada uno de los procesos en la puesta en marcha de nuestro emprendimiento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda? Damos por terminado entonces el módulo 4. Si alguien quiere contarnos algo, don Cristian, si se puede conectar, el único que se conecta, si ustedes quieren activar sus micrófonos, con esto damos por terminados los módulos de las clases presenciales. Como les dije en las otras clases que hemos realizado de manera virtual, cada uno de ustedes que quiera emprender, que tenga dudas acerca de Cercotec, acerca de Corfo, acerca de otros instrumentos del Estado o que tenga dudas acerca del modelo de negocio, me puede contactar, ¿cierto? Tienen todos mi WhatsApp y yo sin ningún problema los puedo apoyar en esos ámbitos, ¿cierto? Los que quieran emprender y tengan alguna duda o necesiten conexiones,
para aclarar esas consultas, ¿cierto? Ustedes no duden en comunicarse conmigo. ¿Alguna duda? Don Claudio, Cristian, ¿alguno de ustedes tiene una duda? Damos entonces por terminado el módulo 4. Ahora yo voy a estar disponible en un ratito más para los que tengan problemas con las evaluaciones y los diagnósticos para poder ayudarles desde acá. ¿Ya? Buenas noches a todos. Buenas noches, don Gabriel. Buenas noches, Cristian. Don Juan, buenas noches. Y como les digo, voy a tratar de responder la máxima cantidad de WhatsApp que tengan que ver con las evaluaciones y con las evaluaciones y con los diagnósticos para que podamos completar la plataforma. Y vamos, ánimo, que ya no queda nada. Ya no queda nada, ya todos hicieron, casi todos hicieron sus diagnósticos y evaluaciones. Si alguno no los ha hecho, aunque no está en el grupo, yo puedo ayudarlo, ya, para que se comuniquen conmigo por interno. Chao, don Cristian. Chao a todos. Hasta luego, que estés bien. Un Hasta gusto. luego, un gusto. Gracias a todos. Para la próxima ya vamos a ver un poquito más para ayudar a los compañeros. Sí, pues. Voy a estar disponible voy a estar viendo la plataforma si alguno tiene una duda acerca de cómo completarla. Ya, la idea es que hoy día estén muchos con la plataforma completa, ¿ya? Ya, yo igual le ayudé a varios acá que no sabían cómo hacerlo, así que ayudé a varios. Ay, qué bueno. Y si alguien necesita por ahí ayuda, igual podría ayudarlo. Ya, perfecto. Por eso es importante Igual, que no cambiaran las claves. sí, pues, sí. Así que yo igual, si necesitan alguna ayuda, yo voy a estar aquí conectada, ¿ya? Así que hasta luego. Ok, hasta luego. Y un gusto. Chao. Chao.